El famoso doctor ve a Jorguero enseñando a Niño Especial. Queda impactado por la escena que ve, no lo puede creer. En su mente se pregunta, ¿pero cómo así? ¿Cómo logró lo que muchos intentaron y no lograron con este niño? El doctor Enrique Andrade tenía 30 años dedicados a la medicina, premios internacionales y una clínica que atendía a la élite del país. Pero ese día, al mirar por la ventana de su consulta, vio algo que sacudió todo lo que creía saber sobre la curación. Esta es la historia de cómo una empleada doméstica enseñó al médico más famoso de la ciudad el verdadero significado de la medicina. Una historia que desafiará todo lo que cree sobre conocimiento, clase social y el poder transformador del amor genuino. ¿Qué descubrió ese día que cambió para siempre su visión sobre la curación? Lo que estás a punto de escuchar te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre sabiduría y medicina. Para entender esta historia transformadora, necesitas conocer a sus protagonistas. 3 vidas que estaban destinadas a encontrarse de la manera más inesperada. Doctor Enrique Andrade, 52 años. En las paredes de su consulta colgaban diplomas de las mejores universidades del mundo: Harvard, Johns Hopkins, Oxford. El doctor Enrique Andrade no era solo un neurólogo, era el neurólogo, especialista en autismo. Había tratado a miles de niños a lo largo de su carrera. Su clínica, ubicada en el barrio más exclusivo de São Paulo, era sinónimo de excelencia médica. Con su cabello cano perfectamente peinado, trajes impecables y una reputación que trascendía fronteras, Enrique era respetado por colegas de todo el mundo. Sus consultas costaban lo que muchas personas ganaban en un mes y tenía una lista de espera de 6 meses. Pero detrás de esa fachada de éxito profesional había una herida que nunca había sanado. Un hermano menor con autismo severo que había perdido cuando tenían apenas 12 y 8 años, respectivamente. Una pérdida que lo había llevado a dedicar su vida a la neurología, pero también lo había endurecido emocionalmente. Pero el doctor Enrique estaba a punto de descubrir que 30 años de medicina no lo habían preparado para lo que vería ese sábado por la tarde. María Santos, 38 años. Mientras el doctor Enrique atendía en consultas de lujo, a pocos kilómetros de distancia, en una pequeña casa en la periferia de la ciudad, vivía María Santos. Con sus manos callosas por años de trabajo doméstico y una sonrisa que irradiaba calor humano, María era todo lo opuesto al mundo del doctor Andrade. Había estudiado solo hasta 8º grado, no por falta de inteligencia, sino por necesidad. A los 14 años, ya trabajaba para ayudar a sustentar a su familia. Se había convertido en madre a los 20 y su mundo se había iluminado con la llegada de Joãozinho, un niño especial, diferente, que veía el mundo de una manera única. Joãozinho tenía autismo severo, pero María no lo sabía en ese entonces. Solo sabía que su hijo necesitaba más amor, más paciencia, más dedicación. Durante 5 años, María se convirtió en madre, terapeuta, maestra y enfermera. Creó juegos caseros, inventó canciones, desarrolló técnicas que nacían de su corazón maternal. Pero la vida es cruel con los pobres. Sin acceso a tratamiento médico adecuado, sin recursos para terapias especializadas, Joãozinho murió de complicaciones que podrían haberse evitado. María tenía 25 años cuando enterró a su único hijo, llevándose con él una parte de su alma. Lo que María no sabía era que esa pérdida devastadora la había convertido en algo extraordinario, algo que pronto sería descubierto por el médico más prestigioso de la ciudad. Pedriño, 7 años, y luego estaba Pedriño, 7 años, ojos grandes y expresivos que parecían guardar secretos del universo y un diagnóstico que había puesto de cabeza la vida de sus padres: autismo severo no verbal. Los padres de Pedriño, empresarios exitosos, habían gastado fortunas en tratamientos. Habían pasado por 15 médicos diferentes
Habían probado terapias en Estados Unidos, Europa, habían consultado con especialistas de renombre mundial y finalmente habían llegado al consultorio del doctor Enrique Andrade, su última esperanza. Pedriño no hablaba, no establecía contacto visual, tenía crisis explosivas que duraban horas. Los mejores especialistas del mundo habían agotado sus recursos y lentamente todos comenzaban a usar la misma palabra terrible, intratable. Pero había algo especial en Pedriño, algo que solo alguien con el corazón abierto podría ver. Y esa persona estaba a punto de llegar a su vida. Nadie imaginaba que un encuentro casual cambiaría el destino de estos tres seres humanos de maneras inimaginables. Era un sábado por la tarde cuando los destinos se cruzaron. El doctor Enrique había decidido trabajar ese fin de semana, como era su costumbre. Pedriño llevaba 6 meses en tratamiento con él, y aunque había pequeños avances, nada significativo había ocurrido. Los padres del niño llegaban cada vez más desesperados a las consultas, y Enrique comenzaba a sentir esa sensación familiar que tanto odiaba, la sensación de estar fallando. Ese sábado, mientras revisaba los informes de Pedriño en su oficina, escuchó algo inusual. El servicio de limpieza había llegado, pero había algo diferente en el ambiente. Una voz femenina cantaba suavemente en el pasillo, una melodía que no reconocía, pero que le resultó reconfortante. María Santos había sido contratada por la empresa de limpieza que mantenía la clínica. Era su primer día trabajando allí. Con su uniforme azul marino impecable y sus productos de limpieza organizados en un carrito, había comenzado su jornada a las 2 de la tarde, cuando la clínica estaba prácticamente vacía. Pero lo que sucedió a continuación desafiaría todo lo que el doctor Enrique creía saber sobre medicina y conexión humana. El doctor Enrique estaba concentrado en los reportes médicos cuando escuchó un ruido que lo hizo levantar la vista. Era el sonido de alguien moviéndose en la sala de espera, pero no los pasos pesados del personal de seguridad o los tacones de su secretaria. Eran pasos ligeros, casi danzantes. Cuando se asomó por la puerta de su consulta, vio una escena que lo dejó perplejo. Una mujer de mediana edad, claramente del personal de limpieza, estaba reorganizando los juguetes de la sala de espera infantil. Pero no los estaba simplemente ordenando, los estaba organizando por texturas, por colores, creando pequeños grupos que parecían seguir un patrón que él no comprendía. «Disculpe», dijo el doctor Enrique acercándose. «¿Qué está haciendo?» María levantó la vista con una sonrisa tímida pero genuina. «Ah, doctor, disculpe si lo molesté. Es que estos juguetes estaban todos mezclados, y yo sé que a los niños especiales les gusta cuando las cosas tienen un orden específico. Tengo un poco de experiencia con esto». Enrique frunció el ceño. ¿Experiencia con qué? «Con niños como el pequeño que viene los martes y jueves. Pedriño, ¿verdad? Lo he visto cuando vengo a limpiar las oficinas del segundo piso. Ese niño tiene alma de ángel, doctor». El médico se quedó en silencio. Era extraño escuchar a alguien describir a Pedriño como un ángel, cuando todos los reportes médicos lo catalogaban como un caso complejo o paciente de alta demanda. Pero lo que María hizo después cambiaría para siempre la perspectiva del doctor más respetado de la ciudad. Como si el destino hubiera orquestado el momento perfecto, los padres de Pedriño llegaron media hora antes de su cita programada. Era común que llegaran temprano, esperando que tal vez un poco más de tiempo en la clínica pudiera hacer la diferencia. Pedriño entró en la sala de espera en uno de sus días difíciles. Había tenido una crisis en el coche, sus padres lucían agotados, y el niño estaba claramente overestimulado. Comenzó a hacer ruidos altos, movimientos repetitivos, y sus padres intercambiaron esas miradas de pánico que el doctor Enrique conocía también. María estaba terminando de limpiar la recepción cuando vio la escena.
Sin pensarlo dos veces, se acercó lentamente a Pedriño, pero no hizo lo que cualquier adulto haría. No trató de calmarlo con palabras, no intentó distraerlo con juguetes. En su lugar, se sentó en el suelo a una distancia respetable del niño y comenzó a hacer el mismo movimiento repetitivo que él estaba haciendo. Palmas hacia arriba, palmas hacia abajo, en un ritmo suave y constante. El doctor Enrique observaba desde su puerta, inicialmente preocupado de que una empleada sin entrenamiento pudiera empeorar la situación. Pero lo que vio lo dejó sin palabras. Pedriño lentamente comenzó a calmarse. Sus movimientos se volvieron menos frenéticos, su respiración se regularizó y por primera vez en meses estableció contacto visual con María. Pero ¿cómo era posible que una empleada doméstica hubiera logrado en 5 minutos lo que él no había conseguido en 6 meses de tratamiento? La doctora Patricia Méndez, neuróloga asociada del doctor Enrique, había llegado inesperadamente para revisar algunos expedientes. Cuando vio la escena en la sala de espera, su reacción fue inmediata y contundente. «Doctor Andrade, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hay personal no médico interactuando con nuestros pacientes?» El doctor Enrique se encontró en una posición incómoda. Por un lado, su formación académica le decía que la doctora Patricia tenía razón. Los protocolos de la clínica eran claros. Solo personal médico capacitado debía interactuar con pacientes. Por otro lado, acababa de presenciar algo que desafiaba toda su experiencia profesional. «Doctora Patricia», comenzó tratando de mantener un equilibrio. La señora estaba simplemente haciendo su trabajo de limpieza cuando... «No me interesa lo que estaba haciendo», interrumpió Patricia con firmeza. «Tenemos protocolos por una razón. ¿Qué pasaría si algo sale mal? ¿Qué pasaría si los padres se quejan? Nuestra reputación está en juego». María, que había escuchado toda la conversación, se levantó lentamente. Su rostro mostró una mezcla de vergüenza y tristeza que partió el corazón del doctor Enrique. «Disculpen, doctores, no quise causar problemas. Solo... el niño me recordó a alguien muy especial para mí. No volverá a pasar». Pero mientras María se alejaba, empujando su carrito de limpieza, algo extraordinario sucedió. Pedriño la siguió con la mirada y por primera vez desde que había comenzado el tratamiento, pronunció un sonido que sonaba casi como María. Los padres de Pedriño se miraron con una mezcla de sorpresa y esperanza. El doctor Enrique sintió un nudo en la garganta y la doctora Patricia frunció el ceño, claramente incómoda con lo que había presenciado. En ese momento, el médico más respetado de la ciudad se enfrentó a la decisión más difícil de su carrera: seguir los protocolos establecidos o explorar algo que podría cambiar la vida de Pedriño para siempre. Esa noche, el doctor Enrique no pudo dormir. Daba vueltas en su cama de sábanas egipcias, en su departamento de lujo con vista panorámica de la ciudad, pero su mente estaba completamente ocupada por una empleada doméstica y un momento de conexión que había presenciado. A las 3 de la madrugada se levantó y se dirigió a su estudio. Las paredes estaban llenas de libros médicos, revistas especializadas, estudios de caso. Había dedicado décadas a estudiar el autismo desde una perspectiva científica, pero lo que había visto esa tarde no aparecía en ningún manual. Tomó el expediente de Pedriño y lo revisó una vez más. 6 meses de tratamiento, múltiples terapias, medicamentos ajustados 3 veces, sesiones con psicólogos especializados, progreso mínimo, y luego, en 5 minutos con una mujer sin entrenamiento, el niño había mostrado una respuesta que no había tenido con ningún profesional. Pero tomar la decisión de investigar más sobre María no sería tan simple. El mundo médico de élite tiene reglas no escritas y el doctor Enrique estaba a punto de descubrir cuán inflexibles podían ser. El lunes por la mañana, el doctor Enrique hizo algo que nunca había hecho en su carrera.
Pidió información personal sobre una empleada de limpieza. A través de recursos humanos de la empresa de limpieza, obtuvo la dirección de María Santos. Lo que descubrió lo dejó aún más intrigado. María vivía en una zona humilde de la ciudad, pero según los supervisores, era la empleada más confiable y cuidadosa que habían tenido. Varios clientes habían pedido específicamente que ella limpiara sus oficinas, no solo por su trabajo impecable, sino por su presencia tranquilizadora. Ese martes, cuando Pedriño llegó para su cita regular, el doctor Enrique decidió hacer un experimento. Le pidió a María, quien estaba programada para limpiar ese día, que estuviera presente en la sala durante la sesión. La excusa oficial era que necesitaba que limpiara algunas áreas específicas del consultorio. Los padres de Pedriño notaron inmediatamente el cambio en su hijo cuando María entró en la habitación. El niño, que normalmente se mostraba ansioso y resistente durante las sesiones, se relajó visiblemente. «Doctor», susurró la madre de Pedriño, «¿quién es esa señora?». Pedriño nunca había reaccionado así con nadie, pero lo que el doctor Enrique descubrió durante esa sesión lo cambiaría todo, y también desataría una tormenta en el mundo médico de élite que no estaba preparado para lo que estaba a punto de presenciar. La doctora Patricia Méndez no había olvidado el incidente del sábado anterior. Como neuróloga, con 15 años de experiencia y un doctorado de la Universidad de Stanford, consideraba que mantener los estándares profesionales era su responsabilidad personal. Cuando se enteró de que el doctor Enrique había pedido información sobre una empleada doméstica y que la había incluido en sesiones con pacientes, su reacción fue inmediata. «Enrique», dijo, entrando a su oficina sin tocar la puerta, «necesitamos hablar. Ahora». El doctor Enrique levantó la vista de los reportes que estaba revisando. Conocía esa mirada en los ojos de Patricia. Era la misma que había visto cuando un residente había sugerido un tratamiento no convencional, o cuando algún padre había traído remedios caseros para sus hijos. «¿De qué quieres hablar, Patricia?» «De esta obsesión que has desarrollado con una empleada doméstica. Los rumores ya empezaron a circular. Dicen que estás permitiendo que una mujer sin educación médica interactúe con nuestros pacientes más complejos». El doctor Enrique sintió una mezcla de irritación y defensividad. «No es una obsesión, es investigación clínica. He observado respuestas en Pedriño que no habíamos logrado en meses de tratamiento convencional». «Exactamente mi punto», exclamó Patricia. «Tratamiento convencional, ese es el problema. Estamos hablando de medicina basada en evidencia, no en milagros o intuiciones de amas de casa». La tensión entre los dos colegas era palpable, pero lo que ninguno de los dos sabía era que María había estado escuchando la conversación desde el pasillo y lo que había oído la había llenado de una mezcla de dolor y determinación. Esa tarde, después de que la clínica cerrara, el doctor Enrique encontró a María limpiando su oficina con movimientos más lentos y silenciosos de lo habitual. Se veía triste, pensativa. «María», dijo suavemente, «¿podemos hablar?». Ella dejó de limpiar y lo miró con ojos que contenían años de dolor. «Doctor, escuché lo que dijo la doctora. Tiene razón. Yo no tengo educación, no tengo títulos, no debería estar aquí interfiriendo con su trabajo». «No estás interfiriendo», respondió Enrique, sentándose en una de las sillas de pacientes en lugar de detrás de su imponente escritorio. «Estás ayudando de una manera que no comprendo completamente, pero que no puedo ignorar». María se sentó lentamente, sus manos trabajadoras entrelazadas en su regazo. Por un momento, la habitación se llenó de un silencio cargado de emociones no expresadas. «Doctor», comenzó con voz suave, «¿puedo contarle sobre mi hijo?». Y entonces María comenzó a relatar una historia que partiría el corazón del médico más respetado de la ciudad. Juanciño tenía la misma edad que Pedriño cuando se fue. Era un niño especial, diferente.
No hablaba como otros niños, no jugaba como otros niños, pero era mi mundo entero. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Yo no sabía qué era el autismo. Solo sabía que mi bebé necesitaba más amor, más paciencia. Inventé juegos para calmarlo cuando tenía crisis. Creé canciones que solo él entendía. Aprendí a leer cada uno de sus movimientos, cada sonido que hacía. El doctor Enrique escuchaba en silencio, sintiendo algo que no había experimentado en años: humildad genuina. Durante 5 años fui su madre, su maestra, su terapeuta. No porque fuera inteligente, sino porque no tenía otra opción. Éramos pobres, doctor. Los médicos costaban dinero que no teníamos. Las terapias eran un lujo que no podíamos permitirnos. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de María. Cuando Joãozinho murió por complicaciones que podrían haberse evitado con el tratamiento adecuado, prometí que, si alguna vez tenía la oportunidad de ayudar a otro niño como él, lo haría. No importaba si era rica o pobre, educada o no. El doctor Enrique sintió como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación que había estado cerrada durante décadas. Por primera vez en años, no pensó en diagnósticos o protocolos. Pensó en su hermano pequeño, en las oportunidades perdidas, en el amor que no había sabido expresar. Al día siguiente, la guerra había comenzado oficialmente. La doctora Patricia había hablado con el administrador de la clínica, el doctor Roberto Silva, un hombre más preocupado por las finanzas y la reputación que por la innovación médica. «Enrique», dijo Roberto entrando a su oficina con una expresión seria, «tenemos que hablar sobre esta situación con la empleada doméstica». El doctor Enrique había estado esperando esta conversación. «Si vienes a decirme que deje de investigar métodos alternativos de tratamiento, puedo asegurarte que no vas a tener éxito». «No se trata de métodos alternativos», replicó Roberto. «Se trata de responsabilidad legal, de imagen institucional, de profesionalismo. Tenemos una reputación que proteger. ¿Y qué hay de nuestros pacientes? ¿No tenemos la responsabilidad de explorar cualquier método que pueda ayudarlos?» Roberto suspiró, claramente frustrado. «Enrique, eres el médico más respetado de esta clínica. Tu reputación es nuestra reputación. Pero si permites que una empleada doméstica trate a nuestros pacientes y algo sale mal, todos pagaremos las consecuencias». La presión se intensificaba, pero el doctor Enrique estaba comenzando a descubrir algo sobre sí mismo que había estado dormido durante décadas: la capacidad de luchar por algo más grande que su reputación profesional. La crisis llegó a su punto máximo un jueves por la mañana. El doctor Roberto Silva había tomado una decisión unilateral. María Santos no podría trabajar más en los horarios en que hubiera pacientes en la clínica. Su horario sería reestructurado para que solo limpiara cuando el edificio estuviera completamente vacío. «Es una solución de compromiso», le explicó Roberto al doctor Enrique. «Ella mantiene su trabajo, pero evitamos cualquier contacto no autorizado con pacientes». Pero el doctor Enrique sabía que esto era más que una solución de compromiso. Era una rendición ante los prejuicios y las estructuras rígidas que habían dominado su profesión durante décadas. Cuando María se enteró de la decisión, no protestó, no alzó la voz, no demandó explicaciones. Simplemente asintió con la dignidad silenciosa de alguien que había aprendido a esperar poco de la vida. «Entiendo, doctor», le dijo a Enrique cuando se encontraron por casualidad en el estacionamiento. «Fue hermoso mientras duró. Poder ayudar a Pedrinho me hizo sentir que Joãozinho no había muerto en vano. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que Pedrinho había desarrollado una conexión tan fuerte con María que su ausencia tendría consecuencias devastadoras. La primera sesión después de que María fuera reubicada fue un desastre. Pedrinho llegó buscándola con la mirada, haciendo sonidos que claramente eran intentos de decir su nombre. Cuando se dio cuenta de que ella no estaba,
comenzó la crisis más severa que había tenido en meses. Los padres estaban desesperados. «Doctor, ¿dónde está la señora que siempre estaba aquí? Pedriño ha estado preguntando por ella toda la semana». El doctor Enrique se encontró en la posición más incómoda de su carrera. ¿Cómo explicar que la única persona que había logrado una conexión real con su hijo había sido excluida por razones administrativas? Hubo algunos cambios en el personal de apoyo. Mintió, sintiéndose miserable consigo mismo. La sesión fue un fracaso completo. Pedriño no respondió a ninguna de las técnicas que habían funcionado antes. Era como si hubiera regresado al estado en que estaba antes de conocer a María, pero incluso peor, porque ahora había experimentado la conexión y la había perdido. Esa noche, el doctor Enrique tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida profesional para siempre. Pero primero, necesitaba descubrir algo más sobre María Santos. El doctor Enrique hizo algo que nunca había hecho. Visitó la casa de María en su propio Mercedes-Benz, creando un espectáculo que todo el barrio comentaría durante semanas. La casa de María era pequeña pero impecable, un jardín frontal cuidado con flores que habían sido plantadas en latas recicladas, una sensación de hogar que su lujoso departamento nunca había tenido. Cuando María abrió la puerta y lo vio, su sorpresa fue evidente. «Doctor, ¿qué hace aquí?» «Necesito hablar contigo, María. Hay cosas que necesito entender». La invitó a pasar, disculpándose por la modestia de su hogar. Pero cuando el doctor Enrique entró, vio algo que lo dejó absolutamente atónito. La sala de María era como un pequeño centro de terapia casero. Había cajas organizadas por texturas, juguetes clasificados por colores y formas, dibujos en las paredes que claramente habían sido hechos por un niño con autismo. Pero más sorprendente aún, había libros, muchos libros. «María», dijo, acercándose a una estantería improvisada hecha con tablones y ladrillos, «¿de dónde sacaste todos estos libros?» Ella se sonrojó, como si hubiera sido descubierta en un secreto vergonzoso. «Los compro usados en el centro, doctor. O a veces los encuentro en la basura de las casas donde trabajo. La gente rica tira libros como si fueran periódicos viejos». El doctor Enrique comenzó a leer los títulos y su asombro creció con cada libro. Tratamiento conductual del autismo, neuroplasticidad y desarrollo infantil, terapias sensoriales para niños especiales, comunicación no verbal en el espectro autista. Pero lo que descubrió a continuación haría que cuestionara todo lo que creía saber sobre educación, inteligencia y sabiduría. «María», dijo el doctor Enrique con voz temblorosa, «¿has leído todos estos libros?» Ella asintió tímidamente. «Después de que perdí a Joãozinho, me prometí que aprendería todo lo que pudiera sobre niños como él. Sé que no tengo educación formal, doctor, pero puedo leer. Y cuando amas a alguien lo suficiente, puedes aprender cualquier cosa». El doctor se sentó pesadamente en el sofá modesto de María. «¿Por qué nunca me dijiste que habías estudiado sobre autismo?» «¿Para qué?», respondió María con una sonrisa triste. «¿Quién me creería? Soy una empleada doméstica sin título universitario. La gente ve el uniforme y decide que soy ignorante». El doctor Enrique se levantó y caminó hacia una mesa donde había cuadernos manuscritos. Con el permiso de María, comenzó a hojearlos. Eran observaciones detalladas sobre el comportamiento de Joãozinho, técnicas que había desarrollado, resultados de diferentes enfoques. Era investigación pura, metódica, amorosa. «María», dijo finalmente, «esto es trabajo de un especialista en desarrollo infantil. Estas observaciones son más detalladas que muchos reportes profesionales que he leído». Ella se encogió de hombros. «No sé de esas cosas técnicas, doctor. Solo sé lo que funcionó con mi hijo y lo que he leído que funciona con otros niños». En ese momento, el doctor Enrique se enfrentó a una verdad que lo golpeó como un rayo.
Había conocido a más médicos con títulos que no tenían la mitad de la comprensión intuitiva que esta mujer había desarrollado a través del amor y la dedicación pura. Esa noche, el doctor Enrique no durmió. Se quedó despierto, leyendo los cuadernos de María, comparándolos con estudios científicos, dándose cuenta de que muchas de sus técnicas caseras eran versiones intuitivas de terapias que él había estudiado en Harvard. A la mañana siguiente, llegó a la clínica con una determinación que no había sentido en años. Convocó a una reunión con Roberto Silva y la doctora Patricia Méndez. «Quiero proponerles algo», comenzó sin preámbulos. «Quiero contratar a María Santos como asistente terapéutica especializada». El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto fue el primero en reaccionar. «Enrique, ¿estás loco? Es una empleada doméstica sin educación formal. Tiene más conocimiento práctico sobre autismo que muchos profesionales que conozco», respondió Enrique con firmeza. La doctora Patricia intervino. «No tiene títulos, no puede estar legalmente autorizada para tratar pacientes». «No estaría tratando pacientes sola», explicó Enrique. «Estaría trabajando bajo mi supervisión directa como una asistente terapéutica. He verificado las regulaciones legales. Es completamente permitido». Roberto negó con la cabeza. «Los otros médicos no lo aceptarán. Los padres de familia no lo aceptarán. Nuestra reputación, al diablo con nuestra reputación», estalló el doctor Enrique, usando un lenguaje que jamás había empleado en un contexto profesional. «Tenemos un niño que estaba progresando por primera vez en su vida y lo estamos condenando al fracaso por puro elitismo». La habitación quedó en silencio. Por primera vez en décadas, el doctor más respetado de la ciudad había puesto la vida de un paciente por encima de las convenciones sociales. Pero la batalla apenas comenzaba. La doctora Patricia se levantó de su silla con el rostro enrojecido por la indignación. «Enrique, esto es inaceptable. Si insistes en esta locura, tendré que hablar con la junta médica del hospital». «Hazlo», respondió el doctor Enrique con una calma que sorprendió hasta a él mismo. «Pero antes de que tomes cualquier decisión, quiero que vengas conmigo a ver algo». Sin esperar respuesta, salió de la oficina y se dirigió al área de terapia, donde había preparado una sesión especial. Había pedido a los padres de Pedriño que trajeran al niño esa mañana y había solicitado discretamente que María estuviera presente. Cuando llegaron a la sala de observación, que tenía una ventana de vidrio unidireccional, pudieron ver la escena que se desarrollaba del otro lado. María estaba sentada en el suelo con Pedriño. Tenía una caja con diferentes texturas: telas, piedras suaves, plumas, papel de lija fino, pero no estaba forzando al niño a tocar nada. Simplemente estaba explorando cada textura ella misma, con expresiones de curiosidad y placer genuinos. Pedriño, que había llegado en estado de agitación severa, comenzó a observar. Lentamente se acercó. Tocó una de las telas que María había estado acariciando. «¿Ves lo que está haciendo?», susurró el doctor Enrique. «No está aplicando una técnica, está compartiendo una experiencia. Está enseñando por modelado natural». La doctora Patricia observaba con el ceño fruncido, pero no podía negar lo que estaba viendo. El niño, que había estado inconsolable durante toda la semana, se estaba calmando gradualmente. «Ahora observa esto», continuó Enrique. María había comenzado a hacer una torre con bloques de diferentes texturas, pero intencionalmente hizo que la torre se cayera. En lugar de mostrar frustración, se rió suavemente y comenzó a construir de nuevo. Pedriño, que normalmente tenía crisis devastadoras cuando algo se rompía o caía, también se rió. Un sonido pequeño, pero claro. Y entonces, algo extraordinario sucedió. El niño tomó un bloque y lo puso sobre otro. «Construcción cooperativa espontánea», exclamó la doctora Patricia antes de poder contenerse. «Eso es
Eso es extremadamente avanzado para un niño con su nivel de compromiso, pero lo mejor estaba por venir. Lo que sucedió a continuación quedaría grabado para siempre en la memoria de todos los presentes. Pedriño, que había estado construyendo bloques con María, de repente se detuvo. Miró directamente a los ojos de María, un contacto visual sostenido que no había logrado con ningún terapeuta. Y entonces, con una claridad que dejó a todos sin aliento, dijo: María, bonita. No fueron sonidos incoherentes, no fue un balbuceo, fueron dos palabras claras, pronunciadas con intención y dirigidas específicamente a la persona que había logrado conectar con su mundo interior. Del otro lado del vidrio, la doctora Patricia se llevó la mano al pecho. Roberto Silva, que se había unido al grupo de observadores, tuvo que sentarse. Y el doctor Enrique sintió lágrimas rodando por sus mejillas por primera vez en décadas. Pero María, en su humildad infinita, simplemente sonrió y respondió: Tú también eres bonito, Pedriño. Muy, muy bonito. Y entonces ocurrió el milagro que cambiaría todo. Pedriño se acercó a María y por primera vez en su vida inició un abrazo. En ese momento, todas las barreras de clase, todos los prejuicios educativos, todos los protocolos rígidos se desmoronaron ante la simple y poderosa verdad de la conexión humana genuina. Esa tarde, después de que todos se hubieran ido, el doctor Enrique se quedó solo en su oficina. Miró los diplomas en las paredes, los premios acumulados durante décadas, las fotografías con celebridades médicas y políticos importantes, pero por primera vez en su carrera, estos símbolos de éxito le parecían vacíos. Tomó una fotografía enmarcada de su escritorio. Era una imagen de su hermano menor, el niño con autismo que había perdido 40 años atrás. Durante décadas había creído que su hermano había muerto porque él no había sabido ayudarlo. Había construido toda su carrera como una forma de compensar esa pérdida, de demostrar que podía salvar a otros niños como su hermano. Pero ahora se daba cuenta de que había estado enfocándose en la parte equivocada de la ecuación. No había fallado con su hermano por falta de conocimiento técnico. Había fallado porque había sido un niño asustado que no sabía cómo conectar con alguien tan diferente. María, por otro lado, había perdido a su hijo, pero había transformado esa pérdida en sabiduría pura, en amor aplicado, en medicina del corazón. Esa noche, el doctor Enrique Andrade, el médico más respetado de la ciudad, lloró por primera vez en 4 décadas. No por la pérdida de su hermano, sino por el reconocimiento de todo el tiempo que había pasado tratando cerebros en lugar de conectar con almas. La mañana siguiente, el doctor Enrique convocó a una reunión extraordinaria. Estaban presentes todos los médicos de la clínica, el personal administrativo y por primera vez en la historia de la institución, una empleada doméstica, María Santos. Colegas, comenzó Enrique, quiero proponerles algo que va a sonar radical, pero que creo que puede revolucionar la forma en que tratamos a nuestros pacientes más complejos. El murmullo de expectación llenó la sala de conferencias. Quiero implementar un programa piloto de terapia integrada humanizada, un enfoque que combine nuestro conocimiento médico tradicional con técnicas de conexión emocional desarrolladas por personas que han vivido la experiencia del autismo desde la perspectiva del amor incondicional. La doctora Patricia levantó la mano inmediatamente. Enrique, ¿estás sugiriendo que abandonemos los protocolos médicos establecidos? No, respondió con firmeza. Estoy sugiriendo que los complementemos, que reconozcamos que la medicina no es solo ciencia, sino también arte, y que a veces las personas sin títulos universitarios pueden enseñarnos cosas que no aparecen en ningún libro de texto. Se dirigió hacia María, que estaba sentada al final de la mesa, claramente incómoda por ser el centro de atención.
María Santos no tiene un doctorado, pero tiene algo que muchos de nosotros hemos perdido en el camino: la capacidad de ver al niño antes que al diagnóstico, de conectar con el corazón antes que con el síntoma. El silencio en la habitación era palpable. Por primera vez en décadas, el establishment médico de élite estaba siendo desafiado desde adentro por uno de sus miembros más respetados. No todos estaban convencidos. El doctor Carlos Mendoza, neurólogo pediatra con 20 años de experiencia, fue el primero en expresar sus dudas. Enrique, entiendo tu entusiasmo, pero ¿qué vamos a decirles a los padres? ¿Que estamos experimentando con sus hijos usando técnicas desarrolladas por una persona sin entrenamiento formal? Pero antes de que el doctor Enrique pudiera responder, una voz inesperada se alzó desde el final de la mesa. «Doctor», dijo María con voz suave pero firme, «puedo entender su preocupación. Si yo fuera madre, también querría que solo los mejores profesionales trataran a mi hijo». Se levantó lentamente, todas las miradas dirigidas hacia ella. «Pero lo que he aprendido, lo aprendí del dolor más grande que puede experimentar una madre: perder a un hijo por no tener acceso al tratamiento adecuado. Cada técnica que desarrollé, cada canción que inventé, cada juego que creé, nació de la desesperación de ver a mi bebé sufrir y no poder ayudarlo». Su voz se fortaleció gradualmente. «No pretendo ser doctora, no pretendo saber más que ustedes sobre medicina, pero sí sé sobre amor, sé sobre paciencia y sé sobre lo que funciona cuando lo único que tienes es tu corazón y la determinación de no darte por vencida». El impacto de sus palabras fue inmediato. Varios médicos intercambiaron miradas, algunos claramente conmovidos, otros aún escépticos. El doctor Enrique había preparado un as bajo la manga. Había invitado secretamente a los padres de Pedriño a la reunión. «Antes de que tomen cualquier decisión», anunció, «me gustaría que escucharan a las personas más importantes en esta ecuación, los padres de nuestros pacientes». Los padres de Pedriño entraron a la sala de conferencias, claramente nerviosos, pero determinados. «Doctores», comenzó el padre, «no entendemos todo sobre medicina, pero entendemos sobre resultados. En 6 meses de tratamiento tradicional, Pedriño había mostrado progreso mínimo. En 2 semanas trabajando con la señora María, nuestro hijo habló por primera vez en su vida». La madre continuó con lágrimas en los ojos. «No nos importa si María tiene títulos o no. Nos importa que nuestro hijo la mire a los ojos. Nos importa que por primera vez en 7 años, nuestro niño nos abrazó espontáneamente después de una sesión. Si ustedes están preocupados por la reputación de la clínica», añadió el padre, «les aseguro que recomendaríamos este enfoque a cualquier familia que esté pasando por lo que nosotros pasamos». La habitación se llenó de una energía diferente. Por primera vez, no se estaba hablando de protocolos o reputaciones, sino de resultados reales en la vida de familias reales. La votación fue sorprendentemente cerrada. 5 médicos a favor, 4 en contra. Pero la mayoría había hablado. El programa piloto de terapia integrada humanizada sería implementado durante 6 meses, con María Santos como primera especialista en conexión terapéutica de la historia de la clínica. La doctora Patricia, aunque había votado en contra, se acercó a María al final de la reunión. «Señora Santos», le dijo, «espero que entienda que mi resistencia no era personal. Como médica, tengo la responsabilidad de proteger a nuestros pacientes». María sonrió con genuina comprensión. «Doctora, respeto mucho su preocupación. Si me permite, me encantaría aprender de usted tanto como espero que usted pueda aprender de mí». Era el comienzo de una alianza que nadie había anticipado, pero que resultaría ser la clave del éxito del programa. 3 meses después del inicio del programa piloto, los resultados eran undeniably extraordinarios. La clínica había tratado a 15 niños usando el enfoque integrado,
y 14 habían mostrado mejoras significativas. Pero más allá de las estadísticas, eran las historias individuales las que realmente contaban la verdadera dimensión del cambio. Sofía, una niña de 5 años que no había hablado nunca, dijo su primera palabra, «Mamá», pero no se la dijo a su madre, se la dijo a María, quien inmediatamente la llevó con su madre para que repitiera el momento mágico. Gabriel, un niño de 9 años con autismo severo, había aprendido a pintar. Sus obras, llenas de colores vibrantes y formas abstractas, ahora decoraban las paredes de la clínica, transformando el ambiente frío y clínico en un espacio más cálido y humano. Y Pedriño había progresado de manera que nadie había imaginado posible. No solo hablaba regularmente con María y los doctores, sino que había comenzado a interactuar con otros niños. Sus padres habían tomado la decisión de inscribirlo en una escuela regular con apoyo especial. Pero los cambios más profundos no estaban ocurriendo solo en los niños. Estaban ocurriendo en los doctores, las familias y en toda la concepción de lo que significaba la medicina verdadera. María Santos había pasado de ser una empleada doméstica invisible a ser la especialista más solicitada de la clínica. Pero su transformación externa era nada comparada con su transformación interna. Por primera vez en 13 años desde la muerte de Juanciño, María había encontrado paz. No solo había convertido su dolor en propósito, sino que había descubierto que su hijo no había muerto en vano. Cada niño que ayudaba era una manera de mantener viva la memoria de Juanciño, de darle significado a su pérdida. El doctor Enrique había insistido en que María tomara cursos formales de terapia infantil pagados por la clínica. Pero lo que más la emocionaba no eran los certificados que estaba obteniendo, sino las cartas de agradecimiento de las familias, los dibujos que los niños le hacían, las pequeñas victorias diarias que llenaban su corazón. «Doctor», le había dicho a Enrique una tarde, «a veces me despierto y no puedo creer que esta sea mi vida, que alguien me pague por hacer lo que haría gratis». «María», había respondido él, «finalmente estás haciendo lo que siempre estuviste destinada a hacer, solo que ahora tienes las herramientas y el reconocimiento que mereces». Pero había algo más que María no sabía, algo que el doctor Enrique había estado preparando en secreto. En el 6º mes del programa piloto, el doctor Enrique organizó una ceremonia especial. Había invitado a todas las familias que habían participado en el programa, a todos los médicos de la clínica y a algunos invitados especiales cuya presencia María desconocía. La ceremonia se llevó a cabo en el auditorium del hospital principal, decorado con los dibujos y obras de arte de todos los niños que habían participado en el programa. «Estamos aquí», comenzó el doctor Enrique, «no solo para celebrar el éxito de nuestro programa piloto, sino para reconocer oficialmente a alguien que ha revolucionado nuestra comprensión de la medicina terapéutica». María estaba sentada en primera fila, luciendo un vestido nuevo que las madres de algunos de sus pacientes le habían comprado para la ocasión. «María Santos», continuó Enrique, «has demostrado que la verdadera medicina no está en los diplomas colgados en las paredes, sino en la capacidad de conectar corazón con corazón, alma con alma». Se dirigió hacia ella y le entregó un sobre sellado. «Por lo tanto, en nombre de la Universidad de São Paulo y con el respaldo de la Asociación Brasileña de Pediatría, tengo el honor de otorgarte este diploma honorario en terapia infantil especializada». María abrió el sobre con manos temblorosas. Era un diploma oficial, con sellos y firmas, reconociendo sus contribuciones a la medicina pediátrica. Pero más importante que el papel era lo que representaba: el reconocimiento oficial de que la sabiduría no tiene clase social, que el amor aplicado es una forma válida de medicina. Pero la sorpresa más grande estaba aún por venir. Cuando María levantó la vista del diploma, con lágrimas rodando por sus mejillas, vio algo que la dejó sin aliento.
En las primeras filas del auditorium estaban todos sus niños, los 15 pequeños que había ayudado durante los últimos meses. Pero no estaban solos. Estaban acompañados por sus familias, sosteniendo carteles con mensajes de agradecimiento, con dibujos, con fotos de momentos especiales. Pedriño se levantó de su asiento y caminó hacia el estrado. Sus padres lo siguieron, sonriendo a través de sus lágrimas. «Tía María», dijo Pedriño con una claridad que aún sorprendía a todos, «quiero darte esto». Le entregó un dibujo que había hecho especialmente para la ocasión. Era una imagen simple pero poderosa. Una mujer con una sonrisa grande, rodeada de niños de diferentes colores, todos tomados de la mano. «¿Qué es esto, mi amor?», preguntó María, arrodillándose para estar a la altura del niño. «Eres tú», respondió Pedriño, «cuidando a todos nosotros, porque nos amas». En ese momento, no había un ojo seco en el auditorium. La doctora Patricia, quien había sido la mayor opositora del programa, estaba llorando abiertamente. El administrador Roberto Silva, preocupado inicialmente por la reputación de la clínica, estaba tomando fotografías para el sitio web institucional. Los resultados del programa piloto habían atraído la atención nacional. Periodistas médicos, otros hospitales, universidades, todos querían conocer el método Santos Andrade, como había comenzado a ser conocido en círculos profesionales. Pero más importante que el reconocimiento académico era el impacto real que estaba teniendo en familias de todo el país. Otros hospitales habían comenzado a implementar programas similares, contratando madres que habían perdido hijos con condiciones especiales, reconociendo que el dolor transformado en sabiduría podía ser una de las formas más poderosas de medicina. La clínica del Dr. Enrique se había convertido en un centro de entrenamiento para este nuevo enfoque. Médicos de toda América Latina llegaban para aprender no solo las técnicas, sino la filosofía detrás del programa, que la medicina verdadera ocurre cuando el conocimiento científico se encuentra con el amor incondicional. Pero para el Dr. Enrique, el mayor regalo no eran los reconocimientos profesionales, sino algo mucho más personal y profundo. Un año después de que comenzara todo, el Dr. Enrique y María estaban sentados en el jardín de la clínica, observando a Pedriño jugar con otros niños en una sesión de terapia grupal. «María», dijo Enrique, «hay algo que nunca te he contado». Ella lo miró con curiosidad. «Tuve un hermano menor con autismo. Se llamaba Miguel. Murió cuando tenía 8 años y yo 12. María puso su mano suavemente sobre la de él. «Lo siento mucho, doctor. Durante 40 años he cargado con la culpa de no haber sabido ayudarlo. Construí toda mi carrera tratando de compensar esa pérdida. Pero ahora me doy cuenta de que estaba enfocándome en la parte equivocada del problema». «¿Qué quiere decir?» «Yo era un niño asustado que no sabía cómo amar a alguien tan diferente. Tú, por otro lado, perdiste a Juanciño, pero transformaste esa pérdida en la capacidad de amar a todos los niños que se cruzaran en tu camino». Enrique miró a Pedriño, quien en ese momento estaba enseñando a otro niño más pequeño cómo construir una torre con bloques. «Tú me enseñaste que la medicina no es solo sobre curar cuerpos, es sobre conectar almas. Y por primera vez en décadas, siento que estoy honrando realmente la memoria de mi hermano». Era una reconciliación que había tardado 40 años en llegar, pero que había valido la pena cada momento de dolor y búsqueda. La historia podría haber terminado ahí, con la implementación exitosa del programa y las transformaciones personales de todos los involucrados. Pero las mejores historias tienen epílogos que muestran el impacto duradero de las decisiones valientes. 5 años después de aquel primer sábado, cuando el Dr. Enrique vio a María calmar a Pedriño, la clínica se había convertido en el centro de excelencia en medicina humanizada más reconocido de América Latina.
María Santos, ahora oficialmente la directora de terapia integrativa, había completado sus estudios formales en psicología infantil, pero más importante aún, había entrenado a cientos de terapeutas en lo que se conocía internacionalmente como el método del corazón informado. Pedriño, ahora de 12 años, no solo asistía a una escuela regular, sino que se había convertido en un mentor para niños más pequeños con autismo. Su transformación era tan completa que muchos especialistas lo consideraban un caso de estudio en resiliencia y neuroplasticidad. Pero la verdadera medida del éxito no estaba en los números o reconocimientos, sino en las vidas transformadas y en el cambio fundamental en la forma en que la sociedad veía tanto el autismo como el valor de la sabiduría popular. El doctor Enrique había cumplido su promesa de documentar toda la experiencia. Su libro, Medicina del Corazón, cuando la sabiduría popular encuentra la ciencia, se había convertido en un bestseller internacional, traducido a 15 idiomas. Pero más que un éxito editorial, el libro había inspirado un movimiento global. Hospitales en 5 continentes habían implementado programas similares, reconociendo que las personas que habían vivido experiencias de pérdida y superación tenían perspectivas únicas y valiosas que ofrecer a la medicina moderna. En la dedicatoria del libro, Enrique había escrito: a María Santos, quien me enseñó que un título universitario te enseña técnicas, pero solo el amor te enseña a curar. Y a mi hermano Miguel, quien desde el cielo guió mis pasos hacia la lección más importante de mi vida, que la verdadera medicina no se encuentra en los libros, sino en la capacidad infinita del corazón humano de sanar y ser sanado. En una conferencia internacional sobre medicina integrativa, 5 años después del inicio de todo, el doctor Enrique fue invitado como orador principal. Su presentación se tituló Cuando los últimos se convierten en primeros, lecciones de humildad en la medicina moderna. Colegas, comenzó ante una audiencia de 1000 profesionales médicos de todo el mundo. Quiero contarles sobre el día que una empleada doméstica me enseñó más sobre medicina que 30 años de carrera académica. Contó la historia completa, desde aquel primer sábado hasta los resultados transformadores que habían revolucionado no solo su clínica, sino su comprensión fundamental de lo que significaba ser un sanador. La medicina moderna ha hecho avances extraordinarios en tecnología, farmacología, procedimientos quirúrgicos, pero en nuestro avance hacia la precisión científica, hemos perdido algo fundamental: la comprensión de que sanar es, en su esencia más profunda, un acto de amor. La audiencia escuchaba en silencio absoluto. María Santos no me enseñó nuevas técnicas médicas, me enseñó algo mucho más poderoso. Me enseñó a ver al niño antes que al diagnóstico, a conectar con el corazón antes que con el síntoma, a reconocer que la sabiduría verdadera no tiene clase social y que los mejores maestros a menudo son aquellos que la sociedad menos valora. El impacto de sus palabras resonó mucho más allá de esa conferencia, inspirando cambios en programas médicos de todo el mundo. En el momento más emotivo de su presentación, el doctor Enrique invitó a María a unirse a él en el escenario. Ella había estado en la audiencia, ahora reconocida como una autoridad internacional en terapia integrativa para niños con necesidades especiales. Colegas, dijo Enrique, quiero presentarles a la doctora María Santos, no solo mi colega, sino mi maestra más importante. María tomó el micrófono con la confianza que había desarrollado a lo largo de los años, pero sin perder jamás su humildad esencial. Doctores, comenzó, hace 5 años yo era invisible para el mundo médico. Una empleada doméstica que limpiaba consultorios después de que ustedes se habían ido a casa. Pero tuve un maestro extraordinario que me vio no por lo que la sociedad decía que yo era, sino por lo que mi corazón tenía para ofrecer.
Miró al doctor Enrique con gratitud genuina. Él me enseñó que mi dolor podía convertirse en propósito, que mi pérdida podía transformarse en ganancia para otros, que la educación verdadera no viene solo de los libros, sino de la vida vivida con amor y dedicación. Pero lo más importante que aprendimos juntos es esto, que la medicina verdadera ocurre en el espacio sagrado donde la ciencia encuentra la compasión, donde el conocimiento se une con el amor, donde el orgullo profesional se humilla ante la sabiduría del corazón. El aplauso que siguió duró 10 minutos completos, pero más que reconocimiento, era una promesa colectiva de que la medicina nunca volvería a ser la misma. Mientras el doctor Enrique y María regresaban a São Paulo después de la conferencia, reflexionaron sobre el camino extraordinario que habían recorrido juntos. «María», dijo Enrique, «a veces me pregunto qué habría pasado si yo hubiera permitido que mi orgullo profesional fuera más fuerte que mi curiosidad científica ese día». «No se torture con esos pensamientos, doctor», respondió María con sabiduría. «Lo importante no es lo que podría haber pasado, sino lo que sí pasó. Y lo que pasó cambió no solo nuestras vidas, sino las vidas de miles de familias». Enrique asintió, pensando en todos los niños que habían sido ayudados, todas las familias que habían encontrado esperanza, todos los médicos que habían redescubierto la verdadera vocación de su profesión. «¿Sabes?», continuó María, «lo que más me emociona no son todos estos reconocimientos o conferencias. Es saber que en algún lugar del mundo, en este momento, hay un médico mirando más allá del diagnóstico para ver al ser humano. Hay una familia encontrando esperanza donde antes solo había desesperación. Hay un niño especial siendo visto y valorado por quien realmente es». Y tenía razón. El verdadero éxito de su historia no estaba en los titulares de los periódicos o en los premios académicos, sino en el cambio silencioso, pero profundo, que estaba ocurriendo en consultorios, hospitales y hogares de todo el mundo. Esta historia nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza humana y el potencial de transformación que todos llevamos dentro. El doctor Enrique descubrió que 30 años de medicina no lo habían preparado para la lección más importante de su carrera, que la verdadera curación no está en los diplomas colgados en las paredes, sino en la capacidad de ver el alma antes que el síntoma, de conectar corazón con corazón. María nos enseña que la sabiduría no tiene clase social, que el dolor transformado conscientemente se convierte en propósito y que a veces las personas que la sociedad menos valora son las que tienen más que enseñarnos. Y Pedriño nos recuerda que todos los seres humanos, sin importar sus diferencias o limitaciones, tienen una luz interior que solo necesita ser reconocida y nutrida por alguien que esté dispuesto a mirar más allá de las apariencias. Pero ¿cuál es tu historia? ¿Cuántas veces has juzgado a alguien por su apariencia, su trabajo o su nivel educativo sin darle la oportunidad de mostrarte su verdadera sabiduría? ¿Cuántos Marías has ignorado en tu vida porque no encajaban en tus expectativas de cómo debería verse alguien inteligente o capaz? ¿Y cuántas oportunidades de aprender y crecer has perdido por permitir que el orgullo fuera más fuerte que la curiosidad? Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre tus propios prejuicios y la forma en que ves a las personas que te rodean, entonces ya comenzó a cumplir su propósito. Te invito a dar like a este video, no solo porque te gustó la historia, sino porque reconoces el mensaje poderoso que lleva, que todos tenemos algo que enseñar y algo que aprender, que la verdadera grandeza está en la humildad de reconocer que la sabiduría puede venir de los lugares más inesperados. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que su valor no está determinado por títulos o posiciones sociales, sino por la riqueza de su corazón.
y la profundidad de su experiencia humana. Y suscríbete al canal Historias Espectaculares, porque cada historia que compartimos está diseñada para tocar tu alma, desafiar tus perspectivas y recordarte que en un mundo que a menudo nos divide por diferencias superficiales, las historias más poderosas son aquellas que nos unen en nuestra humanidad compartida. La próxima historia que compartiremos te llevará a conocer a una cocinera humilde que prepara flores para su patrón rico. Y la reacción de furia que esto provoca revelará verdades sobre la dignidad humana, el valor del trabajo honesto, y cómo a veces los gestos más simples pueden desatar las transformaciones más profundas. Porque en Historias Espectaculares creemos que cada ser humano tiene una historia extraordinaria que contar y que las lecciones más poderosas a menudo vienen envueltas en los momentos más inesperados de la vida cotidiana. Nos vemos en la próxima historia, donde seguiremos explorando juntos esos momentos mágicos que nos recuerdan por qué vale la pena creer en la bondad del corazón humano. Hasta pronto, y que nunca dejes de buscar la sabiduría en los lugares más inesperados.